empezar con una lectura. Esta lectura es la de Jeremías. Es un poquito fuerte, pero al final parece ser como que refresca. Dice así: si un hombre se divorcia de su esposa y luego ella se casa con otro hombre, el primer hombre no volverá a unirse a ella. ¿Acaso algo así no contaminaría la tierra? Pero tú que te has prostituido con muchos amantes, ¿podrás volver a mí? Dice el Señor. Levanta tu mirada y observa las colinas. Trata de encontrar un lugar en el que no hayas pecado sexualmente. Tú te sientas a la orilla de los caminos a esperar a tus amantes, como un árabe en el desierto. Has contaminado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por eso se han desaparecido las lluvias refrescantes y ya no llega la lluvia de primavera. Te ves tan descarada como una prostituta que no tiene vergüenza alguna. Pero ahora me dices: Padre, tú eres el compañero de mi juventud. ¿Vas a seguir enojado? ¿Te va a durar el enojo para siempre? Y mientras lo dices, haces todo el mal que puedes. Hasta aquí. Más adelante dice: acércate, solo admite que has pecado y te has rebelado contra el Señor tu Dios. Y me gusta muchísimo, lo platicaba con Pepe, y parece ser que todo lo que dice atrás es muy fuerte, y después dice: solo admítelo, solo admite que te has rebelado y que has pecado contra mí. Eso me ha traído vueltas en la cabeza. Y bueno, vamos a continuar pasando a esto, a lo que voy a exponerles. No sé si Checo ya está listo. Ya, empezamos con la primera, de favor. Antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué será tan importante para Jesús amar? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Por qué es que para Jesús el amor y el amar a los demás sea tan importante que lo menciona muchas veces en la Biblia? Porque Él es amor, pero hay algo en la Biblia que dice respecto a nuestro corazón. Y lo dice en Mateo 15:9. Dice que del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, las avaricias. ¿Qué más? ¿Qué más sale de ese corazón? Homicidios, adulterios. ¿Y por qué es que Jesús, si sabe que en nuestro corazón hay eso, nos pide que amemos? Parece algo incongruente, ¿no? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿No les ha pasado que de pronto dice, debes de amar? Pero la verdad es que lo que siento es odio. ¿Cómo pasar del odio al amor? Bueno, eso lo vamos a ver en esta historia muy interesante. ¿Sí? Y vamos a leer Juan 12, y se los voy a leer. Si tienen listas sus Biblias también, me ayudarían con eso, solamente siguiéndome. Bien, dice así: 6 días antes de la Pascua, ¿están listos? ¿Sí? Bien, dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el hombre que Jesús había resucitado de la muerte. Allí le prepararon una comida y María servía. Lázaro era uno de los hombres que estaban con él a la mesa. Luego María tomó casi medio litro de perfume en aceite muy caro, hecho de nardo puro. Derramó el aceite en los pies de Jesús y lo secó con su cabello. La casa se llenó con el olor del perfume en aceite. Judas, uno de los seguidores de Jesús,
el que después lo traicionaría, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume que vale tanto como el salario de un año y se les dio el dinero a los pobres? Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Él tenía a su cargo la bolsa del dinero y se robaba lo que había dentro. Entonces Jesús le dijo: no la molestes, deja que haga esto como preparación para el día de mi entierro. Esta historia es muy interesante, como todas las de Jesús, muy profundas. Volvemos al 1, por favor. Dice que 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. ¿Sí? Le rindieron una cena en su honor, en honor a Jesús, claro, ¿no? Siguiente, por favor, Checus. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Está a punto de suceder algo muy interesante. Ustedes saben que las cuestiones judías en esa época eran un poco duras con respecto a la mujer. Una de ellas era que una mujer no se podía presentar ante un grupo de hombres, incluso hablarle a un hombre. No tenía derecho. De lo contrario, sería tachada de una mujer no muy respetable. La siguiente. Dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Aquí podemos notar que el autor, Juan, seguramente estuvo ahí porque le llegó el olor. Dice que toda la zona se llenó del perfume. Él fue el testigo ocular, ¿no? ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué podemos notar? Imagínense la cena. Jesús no era una mesa común como la que conocemos ahora. Estaban tal vez sentados en un diván o en el suelo, sirviendo la comida, y de pronto pasa esto. ¿Qué pensarían los demás? Para empezar, para recibir a alguien en casa se tenía que ungir en la cabeza, como bienvenida. Pero esta mujer hizo algo muy extraño, ¿verdad? Dice que derramó casi medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Yo estaba leyendo apenas sobre el nardo, y hasta ahorita el nardo es una de las flores que es muy difícil tener el control sobre su aroma, porque se dice que si se corta, dura 48 horas después de haberse cortado. Ahí está el aroma, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Y dice: y lo derramó sobre los pies de Jesús. No sé de qué forma, pero derramó su perfume. ¿Qué estaba haciendo María? Siguiente, por favor. ¿Qué estaba haciendo María? Eso iba en contra de las tradiciones judías. Una mujer se acerca a Jesús. Eso iba en contra de las convicciones judías. Una mujer acercándose a un grupo de hombres. ¿Qué podía ser más fuerte que las convicciones judías que menospreciaban a las mujeres para que las convicciones de María no le interrumpieran para poder acercarse a Jesús? Parece ser que a María se le borró todo lo que estaba a su alrededor y solo miró los pies de Jesús. Imagínense la escena. Ella agachada, todos en silencio, diciendo: ¿qué le pasa a esta mujer? Y Jesús no dice nada.
Pero alguien sí dijo, ¿verdad? Siguiente, de favor. ¿Qué es lo que derramó María sobre Jesús? ¿Solo eso? ¿Solo eso derramó María sobre Jesús? ¿Qué estaba pensando María cuando derramó ese perfume? ¿Sí me escuchan? Es que siento que de pronto se me va. Si me voy me dicen, No la hago. ¿Qué es lo que derramaba María sobre Jesús? No le importó derramar medio litro de perfume de nardo puro, que según era el costo de un año de salario. Muchas veces tenemos prejuicios, ¿verdad? De que vemos a personas hacer algo por alguien, pero solamente vemos desde afuera y realmente no conocemos qué hay en el corazón de la persona. ¿A quién le ha pasado que hace esos prejuicios? A mí. ¿Por qué a sus pies y no a su cabeza? A ver, con esa parte como símbolo se humilló, como símbolo de admiración, de rendición. Siguiente, por favor. Judas Iscariote era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Siguiente. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¿Tenía razón? Era un año de salario. ¿Cuántas bocas se podrían haber alimentado con ese dinero? No lo sé. ¿Tenía razón? ¿Ustedes creen que sí? ¿Era una intención auténtica la de Judas cuando dijo, se debería dar a los pobres? Ahorita vamos a ir checando eso, ¿no? Siguiente. Antes de eso, Judas había experimentado muchas cosas con Jesús. ¿Quién buscó a Judas? Jesús buscó a Judas, no Judas a Jesús. Judas había experimentado junto con sus compañeros discípulos, ¿me ayudan a leerlo? La sanidad del paralítico Betesda, alimentación de los 5,000, imagínense, alimentó a 5,000, que después también hubo otros 4,000, pero aquí mencionamos solo a 5,000. Jesús caminó sobre el mar. Judas vio cómo Jesús desafió, ¿qué? Las leyes de la naturaleza. Caminó sobre el mar. Y eso lo vio Judas. La sanidad de un ciego de nacimiento. Judas también vio cómo un ciego recobró la vista. Y la última, ¿no? La más cercana. La resurrección de Lázaro. Al menos fue testigo presencial de 5 acontecimientos sobrenaturales. No se lo contaron. Él los miró. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Siguiente, por favor. Léanla en silencio. ¿Hacia dónde estaba apuntando el corazón de María y hacia dónde el corazón de Judas? ¿Hacia dónde? ¿Estaban ahí los dos? ¿María estaba con Jesús? Hagan de cuenta que no estamos tomando en cuenta a los demás discípulos, ¿verdad? Aunque estaban ahí, pero Judas estaba con Jesús. ¿Y María también? ¿Qué diferencia había entre ellos dos? Ambos eran pecadores, ¿cierto?
y necesitaban del perdón, ¿sí? De la reconciliación con el Padre. Entonces dice, ¿hacia dónde apuntaba el corazón de María? ¿Hacia dónde apuntaba el corazón de Judas? ¿Hacia dónde apuntaba el corazón de María? Hacia Jesús. Y allá atrás, ¿a dónde apuntaba el corazón de Judas? Codicia. Ayudar a los pobres. Siguiente. Tenía una fundación. ¿Qué pretendía Judas? Dicen por allá atrás, clavarse el dinero. ¿Qué más? Tener un beneficio propio. ¿A partir de quién? Quería ser político. ¿De quién quería favorecerse Judas? Además de los pobres. Del perfume de María. ¿Y de quién más? ¿A quién quería utilizar? A Jesús. Judas quería utilizar a Jesús. Fíjense nada más, qué interesante, ¿no? Que Judas, les decía hace un momentito que Judas tuvo la oportunidad de experimentar 5 acontecimientos sobrenaturales. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con Judas? ¿Dónde se perdió? ¿O más bien nunca estuvo ahí? ¿O qué pasó? Le dio envidia. ¿Alguien de ustedes aquí ha sentido envidia? ¿Ha tenido codicia? ¿Cuál era el problema? No tenía sus ojos en Jesús. Vamos a ver más adelante. La siguiente. Judas, ¿qué pretendía, no? María, ¿qué deseaba? El perdón, tener una relación, rendir su vida, nada más, ¿verdad? Nada más rendir su vida. Yo estaba pensando para mí mismo y lo que les leía de Jeremías, que es muy fuerte, yo lo pensaba para mí. Y decía, ¿qué me hace de diferente a mí con una persona que está vendiendo su cuerpo en la esquina de la ciudad? ¿Qué me hace de diferente a mí? ¿O soy mejor? Por eso estoy parado aquí. ¿Qué es lo que ha hecho que yo esté aquí? ¿No soy mejor? Siguiente. ¿Qué vio María que Judas no pudo ver? Estaban los dos juntos, estaban platicando. Yo creo que Judas, puedo equivocarme, pero considero que Judas había pasado más tiempo con Jesús, físicamente hablando, que María. Las ocasiones que María estuvo con Jesús fueron menos mencionadas que las que estuvo con sus discípulos. No específicamente menciona a Judas, pero Jesús siempre estuvo con sus discípulos. Los traía para acá y para allá. ¿Judas tenía razón? ¿Qué tipo de condición de corazón mostraba Judas? No arrepentido. No tenía amor, pero ambos eran mejores uno que otro. ¿Ambos eran mejores? ¿María era mejor que Judas? Entonces,
Eso es muy interesante, ¿verdad? Lo que dice Pepe. Muchas veces, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, el problema no era la condición del corazón de Judas. Ese no era el problema propiamente en ese momento. Judas pudo haber dicho lo mismo que María. ¿Qué pudo haber dicho Judas? Pero no lo dijo. Dice otra cosa. Dijo esto porque no se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón y no tenía a cargo la bolsa del dinero. Perdón, y como tenía a cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que le echaban en ella. Jesús perdonó a Leví, que era un cobrador de impuestos, también era un ladrón. ¿Vemos la diferencia de la condición del corazón de Judas? Judas quería solo justificarse. ¿Ante quién? Hacia los demás. No quiso justificarse en el que podía justificarlo verdaderamente, ¿no? Eso habla mucho de nuestro corazón. Les decía, tenían la oportunidad, María y Judas tenían la misma oportunidad de acercarse con el Hijo de Dios, con aquel que esperaron muchos años, lo tenían enfrente, estaban comiendo con él. Nunca tuvo la intención de servir al Salvador de la humanidad, nunca lo tuvo. Su final fue muy trágico. No logró justificarse con Jesús. Más bien, no dejó que Jesús lo justificara. Y yo pensaba para mí mismo que también no soy mejor que Judas, pero tengo la oportunidad de acercarme a los pies también. Pero Judas no lo hizo. De hecho, le interesaron más las riquezas. Siguiente. María sí sabía a quién tenía enfrente. Eso parece muy extraño, ¿no? Parece ser que tenemos algo enfrente, pero no lo entendemos o no lo reconocemos. Platicando con Pepe la semana pasada, yo le decía, Pepe, ¿te acuerdas cuando Jesús fue crucificado y estaban dos hombres, dos ladrones? ¿Recuerdan esa historia, ese pasaje? Uno decidió no arrepentirse y el otro sí. Ahora mi pregunta es, ¿quién le pide, y lo digo con mucho respeto y humildad, quién le pide ayuda a un moribundo? ¿Quién le pide ayuda a alguien que vive en la calle y que no tiene para comer? En este caso Jesús estaba muriendo. Y todos veían a Jesús y le decían, a ver, ¿no que podías reconstruir el templo en 3 días? Pues sálvate a ti mismo. Pero los demás no lo notaron, solo lo pudo notar este hombre que estaba al lado y sus discípulos, ¿no? Y tal vez más personas seguramente. Pero el ladrón que estaba al lado sí reconoció. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que este hombre sí reconoció a Jesús en la cruz? Estando en sus últimos minutos tal vez. Siguiente. Checo, siguiente, por favor. Ahí está. ¿Qué dice Jesús? Déjala en paz, respondió Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús conocía el corazón de Judas? Por supuesto que sí.
Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Todo lo que hace Dios y nos permite ser incluidos en ese plan. María sabía a quién tenía enfrente, frente a sus ojos. Ella derramó su tesoro ante Jesús. No fue propiamente el perfume. Judas nunca pudo ver a Jesús como su rescatador, como su superhéroe. Solamente lo vio como una manera de favorecerse a sí mismo. ¿Cuántas veces sucede, y no hablo de fuera de la iglesia, hablo dentro de nuestra iglesia y de las iglesias, cuando las personas solo queremos ser beneficiados de Jesús? Hay mucha apariencia a veces. Judas solo quería aparentar que era bueno y estaba ahí los domingos y cantaba las alabanzas, pero no reconocía quién era Jesús. Tal vez decía después, en apariencia sí amaba a los pobres, en apariencia, pero nunca los buscó, nunca buscó a los pobres, al menos la Biblia no dice eso. Pero sí dice que él era un ladrón, aún siendo discípulo de Jesús. Pero ese no era el problema, ¿verdad? Porque vemos que en sus discípulos había otro tipo de personas también de dudosa reputación. Siguiente. La intención de María era servirle a él. María reconoció algo que Judas no reconoció. Mucho de lo que hacemos es solamente para vernos bien. Solamente. Y la pregunta me la hago yo mismo. Primero, ¿lo que hago solamente es un requisito para verme bien? ¿Qué es lo que ven en nosotros los demás? ¿Qué es lo que ven cuando yo estoy en mi trabajo? ¿O cuando estoy en casa? ¿O con mis vecinos? Hace poco, mi hermano el menor, yo he aprendido a amar a mi hermano mucho. Pero yo le comenté a Pepe que la verdad no fue iniciativa mía, porque descubrí algo que parecía ser que estaba muy lastimado. Entiendo que también mi hermano es un ser humano como yo, pero hay algo que me gustó mucho, que pude experimentar misericordia. Y eso me hizo sentir más tranquilo. Pero también sé que no ha sido de mi propia iniciativa. Por eso al principio, ¿recuerdan cuál era la pregunta del mensaje? ¿Recuerdan? Si no, ahí chéquenle en el bosquejo. Como decía, ¿cómo es posible amar? ¿Cómo es posible amar? ¿Cómo es eso posible? Algunos teólogos muy estudiosos dicen que el milagro de que Dios se haya fijado en mí y que esté transformando mi corazón es tan grande como la creación del universo mismo. Es algo tan sofisticado que un Dios tan grande se haya fijado en mí para cambiar mi corazón. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo puedo hacer? María lo entendió.
¿Ahí termina, Chacus, o hay otra? Bueno, antes de eso, ¿qué entendemos de María? ¿Recuerdan el pasaje que les leí al principio? Dice el Señor, solo admite que has pecado contra mí y te has rebelado. Solo admítelo. Solo reconoce que no eres capaz. Y María la reconoció. Por eso es que derrama su perfume sobre los pies de Jesús. María no estaba adorando a un hombre. Estaba entendiendo la deidad de Jesús. Pudo ver que Jesús era el Hijo de Dios. Yo creo y estoy seguro que si cada uno de nosotros entendiéramos quién es Jesús en realidad, estaríamos aquí de rodillas. Pero Dios ha tenido nuestro tiempo para que cada uno de nosotros podamos entender a su debido tiempo quién es Él. Porque ¿saben qué? Él es el que se revela al corazón de las personas. Nosotros no somos capaces de entender quién es Él. Solo lo hace cuando podemos reconocer quién es Él. Judas tuvo la misma oportunidad. Y en cierta forma es doloroso, porque también yo me reflejo en la vida de Judas. Y que Dios me libre un día de poder decir, prefiero las riquezas. Pero sí creo que el reconocerle a Él es lo mejor que puedo hacer en la vida. La siguiente, chicos. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué es lo que realmente buscamos en Jesús aquí? ¿Por qué vengo cada domingo? ¿Qué pretendo al estar aquí? ¿Solo acomodar las sillas? ¿O barrer? ¿O recoger? ¿O ordenar? ¿Por qué lo hacemos? Si aún no lo sabemos, podemos decirle, Señor, por favor, déjame conocerte. Admito que he hecho muchas cosas terribles, tan terribles que incluso me avergüenzo de mí mismo. ¿Quiénes somos en la iglesia? Lo más hermoso que puede pasar es que me gusta mucho cuando dice, yo soy misericordioso. Solo admítelo. Solo admite que has pecado contra mí. Dios sabe que no somos capaces de resolver nuestros propios problemas de pecado. Y termino diciéndoles esto. María pudo ser capaz de amar auténticamente y seguro, muy seguramente amar a otros de la misma manera que Jesús la amó a ella. Y perdonó. Ella pudo comprender el amor porque fue perdonada. Y hace algunos años, en el 2009, escuché esta frase de una persona, decía, ¿dónde me pongo? Dice, ¿dónde soy capaz de ponerme en los zapatos de otro? ¿Soy capaz de amar al que nadie ve? Dice, ¿soy capaz de perdonar al más perverso? Yo la verdad aún estoy en proceso, pero dijo algo muy, muy interesante. Dijo, la única manera de amar a nuestro prójimo es estando de rodillas delante del Cordero. No tenemos amor, o sea, no sale.
No hay cómo crear ese amor en mi corazón, no existe. Lo único que existe en mi corazón es perversidad. No hay nada bueno. La única manera de que yo pueda amar a otros es estando de rodillas delante del Cordero. Es la única manera. Porque no existe eso en mí. Y María, en otra parte dice, ha escogido la mejor parte. Vamos a orar. Padre, otra vez, una vez más, estoy delante de ti, reconociendo mi rebeldía, reconociendo mi pecado. Podría darte muchas justificaciones. Podría decirte cómo sufro, por qué me tocó vivir en esta situación. Mira cómo me tienes enfermo, enferma, sin dinero, sin trabajo. Pero eso, Señor, no es justificante delante de ti. Gracias porque tú dices que eres misericordioso y que puedes tocar mi corazón. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Y todos los que están aquí ahora tienen la oportunidad de poder decir, Señor, lo admito, lo reconozco. Necesito de ti. Quiero derramar todo lo que soy a tus pies. En el nombre que es sobre todo nombre. Y solo por lo que hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús